Bienvenidos a la emisión estelar de Noti7. Qué gusto poderles saludar en esta noche, una noche muy especial porque sabemos que muchos en casa pudieron festejar a esas madrecitas guatemaltecas, trabajadoras, esforzadas y por supuesto aquí les rendimos el más alto honor. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, Nancy, María René, y por supuesto no puede faltar nuestro saludo muy cordial y efusivo para todas las mamás, nuestra audiencia que se compone de esas mujeres abnegadas que llevan pues las riendas de la familia, pero sobre todo el cariño y el amor, lo que significa cada madre para cada uno de nosotros. Así que muchísimas felicidades todavía a esta hora, María René. Y además fue muy bonito ver aquí en Noti7 los diferentes trabajos, oficios en donde se desenvuelven las mamás. No solamente el trabajo tan duro, tan arduo, tan importante para cada familia, para la sociedad, de podernos formar, sino que también todo lo que se desenvuelve en la sociedad de una mamá. Así que de verdad esperamos que la hayan pasado muy bien, aunque por supuesto todos los días debemos celebrar el Día de la Madre. Así que nuestras más sinceras felicitaciones. Honrarlas y seguir su ejemplo, porque de todo lo que se platica hoy es de las enseñanzas que dejan las mamás, muchas veces entre regaños, pero sobre todo es un regaño siempre envuelto de mucho cariño. Las mamás dan la vida por sus hijos y así que pues los hijos a dar todo por las mamás en este 10 de mayo y siempre, como dice María René. Pero bueno, hay aspectos importantes que resaltan este mismo 10 de mayo. Hoy los combustibles se disparan otro poco más y pues sobrepasan esa barrera de los 40 que creíamos inimaginable hace algún tiempo, María René. Impresionante, la verdad es que desde ayer empezábamos a ver el alza, pero lo que hoy estamos viendo es impresionante, tanto cuando estamos hablando de regular, de súper, pero imagínense, incluso diésel, no lo habíamos visto en este nivel, así que verdaderamente son precios impresionantes. Una situación que viene a golpear fuertemente el bolsillo de los guatemaltecos, pero tendremos más detalles al iniciar esta misión. Bienvenidos, vamos con los titulares. Farmacias Cruz Verde 1728. Buen servicio, buen precio. Presenta los titulares de Noti7. Investigan posible primer caso de hepatitis aguda infantil en Guatemala. Enfermedad ya suma más de 300 casos a nivel mundial. Ministro de Finanzas llama a diputados del Congreso de la República a aprobar préstamo por $500 millones para inversión en el país. Estados Unidos y Guatemala renuevan acuerdo de información sobre derechos laborales de los migrantes. San Miguel Petapa fue el escenario por segundo día consecutivo de ataques contra recolectores de basura. Combustibles registran incrementos en el precio de entre 87 centavos y 2 quetzales durante la presente jornada. Sicarios a bordo de motos acuáticas asesinan a fiscal paraguayo que disfrutaba de su luna de miel en una playa turística de Colombia. De inmediato entonces con lo que ocurre. El lunes pasado le informábamos en nuestra emisión nocturna sobre la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud por el constante aumento de casos de una nueva hepatitis de origen desconocido que afecta solo a los niños. La Organización Mundial de la Salud aseguró que el aumento de los casos de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido es un tema muy urgente. Especialistas han explicado que han puesto sobre aviso a varios países para estar atentos a esto más específicamente tras el aumento de casos reportados. Estamos haciendo todo lo posible para identificar rápidamente lo que está causando esto y después tomar las medidas adecuadas, tanto a nivel nacional como internacional, recalcó el funcionario de la Organización Mundial de la Salud. Lo que inició con 170 casos en 12 países aumentó al 1 de mayo a 228 casos y ahora se contabilizan 348 en 20 países. Lo raro de estos casos es que la hepatitis no es común en los niños. Por eso se han señalado estos casos como de origen inexplicable hasta ahora. Mientras tanto, en Guatemala, el lunes, autoridades del Ministerio de Salud Pública se declararon en alerta epidemiológica con el objetivo de establecer y estandarizar lineamientos de acción para el personal médico sanitario de la iniciativa privada y del sistema público de salud ante la incidencia de dicha enfermedad.
Mientras avanzan las investigaciones a nivel mundial, lo que recomiendan las autoridades es estar atentos a los síntomas como diarrea o vómito y principalmente si hay señales de ictericia, que es la coloración amarilla de los ojos y la piel. Si esto último se presenta, se debe buscar prontamente atención médica. Para la prevención se recomienda tomar medidas básicas de higiene como lavarse las manos, cubrirse al toser o estornudar, todo lo cual sirve también para prevenir la transmisión. Autoridades de salud guatemaltecas investigan un posible caso de hepatitis aguda en nuestro país. El paciente es un niño de origen salvadoreño quien se encuentra internado en un hospital privado. Autoridades del Ministerio de Salud se encuentran analizando las pruebas de heces y sangre del menor. Las muestras ingresaron al Laboratorio Nacional de Salud al mediodía y se tiene previsto que los resultados se den a conocer el próximo jueves. Las muestras serán analizadas a través de un procedimiento similar al que se realiza con las pruebas de COVID-19. Por medio de un comunicado, autoridades del Ministerio de Salud recomendaron a los padres de familia estar atentos a los síntomas que puedan presentar especialmente niños, tales como diarrea o vómitos, y principalmente si hay señales de ictericia, que es la coloración amarilla de los ojos y la piel. En caso de detectar estos síntomas, se debe buscar prontamente atención médica. Además, se recomienda tomar medidas básicas de higiene como lavarse las manos, cubrirse al toser o estornudar, todo lo cual sirve también para prevenir la transmisión del adenovirus. En la alerta emitida anteriormente también se recomienda el uso preventivo de mascarilla en niños. A nivel mundial se registran 348 casos de hepatitis aguda grave en niños de 1 mes hasta 16 años de edad. Esto en 20 países como Noruega, Rumania, España, Estados Unidos, entre otros. Y vamos ahora con los sucesos, porque en los últimos días se han registrado varios atentados a taxistas. La razón principal es la extorsión, por lo que los vecinos del Milagro y Ciudad Quetzal viven en la zozobra por las constantes amenazas. ¿Verdad? Con el sudor de su frente, el dinero para su familia y para que los matan y pobrecitos, ¿verdad? Eso está bueno que ustedes anden haciendo esto porque tal vez se detiene un poco la delincuencia porque esto está tremendo. De esta manera se expresan los vecinos de la intersección que divide la ruta hacia Ciudad Quetzal y la colonia El Milagro al occidente del departamento de Guatemala, en donde la ola de extorsiones a los pilotos de taxi se ha incrementado en las últimas semanas. Ustedes están siendo víctimas de extorsión. ¿Cómo les está yendo en esta situación al respecto? La verdad que sí, pero casi no podemos comentar casi nada por lo mismo, ¿verdad? Sé que andan detrás de uno, vaya a verlo, ¿verdad? Lamentablemente hemos visto que están utilizando la estrategia de fingir ser pasajeros para poder subir y luego ya es ahí donde los agreden. Comienzan a asaltar y todo, ¿verdad? Usted, pero ahí sí que solo Dios que lo guarde a uno de todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen a las autoridades respecto a este tema? Más vigilancia a usted en las vías que más, póngale que más se transitan a usted, porque sí ha estado duro todo esto ahorita de la situación, ¿verdad? Y si usted tuviera la oportunidad de decirle algo a los extorsionistas, ¿qué les diría? Que todos tenemos hijos y tenemos que comer, papá, por lo mismo, ¿verdad? Esto es parte de lo que han mencionado algunos de los taxistas y como vemos, existe el temor. Ese mismo temor persiste en los vecinos de Ciudad Quetzal, quienes aseguran que la modalidad de abordar el taxi y luego asaltar no es nueva, aunque hay casos en los que el delincuente se hace pasar por taxista para delinquir. Se meten en los taxis y se hacen pasar por, al menos allá donde yo vivo. Allá asaltaron a una pobre señora que a comprar iba a la terminal y se robaron todo. ¿Y será que en los últimos días ha sido más común? Taxista. ¿Era el mismo? El mismo taxista era. O sea que dentro de los taxistas hay quienes son víctimas y otros que son los que se encargan de asaltar. La verdad que sí. Durante nuestro recorrido por la zona, conversamos con un amigo y excompañero de José Paulino Reyes Chajón, el taxista que fue engañado para trasladar a sus asesinos, perdiendo la vida a inmediaciones de la colonia El Edén, en la referida localidad en San Juan, Zacatepeques. Nuestro entrevistado prefirió resguardar su identidad con el fin de evitar represalias. La verdad es que es un buen chofer, ¿va? Y lamentablemente por lo mismo, lo sucedido de la pandemia, recurrimos a ver zonas de trabajo y optar por taxi.
Y lamentablemente le pasó lo que le pasó, no sabemos por qué. Que en paz descanse y deja en orfandad 4 hijos, 3, 4 hijos. ¿Cómo era él como persona? Era relajado, no se metía con nadie. ¿Qué más? Porque trabajó como 20 años también aquí en Rutas Quetzal y bueno, él está descansando, que en paz descanse, la familia la que sufre, pero que Dios le socorra a la familia. Los principales víctimas al final son los familiares que quedan enlutados tras la delincuencia en Guatemala. Con imágenes de Fernando Hernández, Alejandra Esquite. Y otro gremio acechado por la delincuencia es el de los recolectores de desechos sólidos. Hoy un nuevo ataque se perpetró en San Miguel Petapa. Por segundo día consecutivo se registró otro ataque armado en la zona 7 de San Miguel Petapa. Según vecinos del sector 4 de la colonia Prados de Villahermosa, un hombre y una mujer a bordo de un vehículo merodeaban el sector y al localizar el camión que recolectaba basura en la manzana A, descendieron del automotor y dispararon en repetidas oportunidades. El conductor se trasladó a la parte trasera del camión para poder ayudar a sus compañeros en ese preciso instante, cuando los sicarios dispararon contra los recolectores. El vidrio frontal y la cabina del vehículo mostraban los impactos de los proyectiles de armas de fuego. No hubo personas fallecidas ni heridas. Sin embargo, los cuerpos de socorro llegaron al lugar y atendieron a algunas personas que presentaban crisis nerviosa. Este es el segundo ataque que se registra en los últimos 2 días en el municipio de San Miguel Petapa. El lunes, un recolector falleció en plena labor. En ese lugar se encontraron alrededor de 33 indicios entre balas y casquillos. Y este martes, el ataque se registró en la colonia Prados de Villahermosa. Los 2 ataques evidencian la vulnerabilidad de los recolectores, quienes manifiestan que, desde hace algunos meses, están siendo asediados por organizaciones criminales. El viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas hizo referencia al alza en el precio de los combustibles. Tomando en cuenta el alza del combustible que se ha registrado esta semana, el viceministro de Energía y Minas, Luis Ayala, hizo referencia a que los mismos se derivan del comportamiento del mercado internacional. La tendencia que observamos en el mercado internacional es que el precio del diésel empieza a estabilizarse en el mercado internacional y sin embargo las gasolinas empiezan a tener una marcada tendencia al alza. Estamos en un momento en que también empieza a haber un mayor aumento de combustibles en Estados Unidos especialmente. Viene la época de vacaciones, tienen 2 años de no tener periodo de vacaciones y es muy probable que en este año se incrementen los consumos y por ende se incremente el precio de las gasolinas. Además resaltó que las refinerías son insuficientes. Si vemos 2 comportamientos claramente definidos, uno es el precio del barril de petróleo. El marcador internacional que nosotros usamos, que es el WTI, sigue teniendo bastante estabilidad, alrededor entre los 100 y los 110 dólares el barril. Sin embargo, observamos que tanto las gasolinas, el diésel y otros productos derivados tienen una marcada tendencia al alza. El gran problema lo estamos teniendo en la refinación. Si bien hay suficiente abastecimiento de petróleo, a pesar de que las restricciones que tienen de comprar petróleo en el mercado ruso, lo que no hay es suficiente capacidad de refinación. Entonces, eso hace que los productos derivados tengan un mayor precio. El diésel especialmente, pues teníamos años de que el precio del diésel no era superior al de la gasolina, sin embargo, en este momento el diésel pues está sumamente alto, porque también es un sustituto claro del gas natural en los temas de generación eléctrica. Entonces en Europa, cuando tienen problemas de abastecimiento de gas natural, especialmente de la zona de Ucrania, pues empiezan a utilizar diésel para generación eléctrica. Eso ha hecho que también se incremente el precio. Los precios de los combustibles se han disparado pese al subsidio otorgado a los expendedores para reducir el precio de la gasolina regular y el diésel. Y en ese sentido, expendedores de combustible detallan que en el mercado internacional pues se les sigue afectando y no descartan que esta tendencia pueda continuar. Estamos teniendo un ajuste en los precios en el orden de 80 centavos
en lo que es el combustible diésel y 2.60 en las gasolinas. Sin duda, en el momento en que no exista el subsidio hay que sumarle 2.50 a la gasolina regular y 5 quetzales al combustible diésel, que es lo que actualmente se está beneficiando al consumidor por este apoyo del subsidio que se está dando por parte del gobierno. Pero el panorama no es alentador, pues se registran bajos niveles en los inventarios de gasolinas y diésel, lo que podría elevar aún más los precios. El comportamiento del mercado internacional de los derivados, tanto de gasolinas como diésel, ha estado al alza, principalmente el combustible diésel, que en el tema de inventarios globales pues han estado bastante bajos y esto ha provocado un incremento que no mantiene una correlación con el precio del petróleo, tanto en el diésel y hoy día pues lo estamos viendo también en las gasolinas. Vamos, que la proyección es una inestabilidad del mercado por las razones que se están dando del tema geopolítico. Y en esas noticias no tan alentadoras, representantes de transporte pesado evalúan ahora un nuevo ajuste a las tarifas del flete terrestre debido a este incremento de los combustibles. Realmente es muy preocupante, como lo decía al principio. Primero, porque nos han estado incrementando los precios, pero de acuerdo a consultas que hemos hecho a importadores, nos informan que la tendencia es a que esto siga subiendo. Y eso realmente es preocupante. De hecho, en el gremio se está analizando ese impacto, por eso mencionaba datos ya, de que si el subsidio deja de tener vigencia, el simple hecho de quitar el subsidio tiene un impacto de incremento del costo de transporte de 63 centavos por kilómetro recorrido. Y si paralelamente sigue subiendo el precio del combustible, en esa misma medida va a ir subiendo el costo del transporte. Y en esa misma medida tendrán que considerarse algunos ajustes en las tarifas del transporte, como en este caso el servicio de transporte tendría que verse afectado por un incremento. Esto a la larga, el afectado finalmente es el consumidor final. El ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, envió un mensaje a la nación e hizo un llamado a los diputados para la aprobación de un préstamo para inversión en el país. Me dirijo a ustedes como ministro de Finanzas con el objeto de aclarar algunas dudas que han estado surgiendo en diferentes medios de comunicación sobre la iniciativa de ley 6050. Esta iniciativa consiste en la aprobación de un préstamo de $500 millones que nosotros como guatemaltecos tuvimos acceso debido al buen manejo de las finanzas públicas y debido al buen comportamiento de los indicadores económicos del país. Este préstamo se aprobó en el año 2020, el cual lo íbamos a utilizar para poder subsidiar, para poder apoyar los programas que se diseñaron para el COVID. Esto no lo usamos y no se usó debido al buen comportamiento económico que tuvo el país, y después de esto, a principios de este año, nos dijo el Banco Mundial que ese cupo aún lo teníamos disponible. Estos $500 millones es un préstamo que tiene una tasa de 0.75% anual. Es una tasa que es imposible de obtener en los mercados financieros locales o internacionales. ¿Qué es lo que hicimos en el Ministerio de Finanzas? Es que vamos a administrar de una manera más eficiente la deuda del país, y los bonos que ya están aprobados en el presupuesto, o sea, son bonos que ya podemos colocar y que estamos colocando porque son fuente de financiamiento del presupuesto que se aprobó en el Congreso el año pasado, lo vamos a reducir en $500 millones y vamos a sustituirlos por otros $500 millones provenientes de este préstamo. ¿Cuál es la diferencia? Que el préstamo nos cuesta 0.75 y los bonos nos cuestan entre 5.5 y 6%. Esta diferencia de casi 5 puntos representa $25 millones al año de ahorro en tasa de interés, y durante el tiempo de vida del préstamo nos podrá generar arriba de 1.800 millones de quetzales de ahorro. Estos 1.800 millones de quetzales, nosotros, si lo queremos dimensionar adecuadamente, representarían casi 7.500 casas gratis para los guatemaltecos, representarían 1.500 nuevas escuelas, representaría poder seguir apoyando en el subsidio al combustible, seguir apoyando en el subsidio a la energía eléctrica y seguir apoyando los diferentes programas que estamos llevando a cabo en reacción a la crisis que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. Yo quisiera hacer un llamado a los diputados
entiendo claramente que tienen instrucciones de la dirigencia de los partidos, pero esta no es una iniciativa de ley que sea política, o sea, no hay que politizar en esta iniciativa de ley, es una iniciativa de ley que le va a generar al pueblo de Guatemala estos 1.800 millones de ahorro, no es más deuda para el país, no estamos vulnerando los indicadores del país, simplemente estamos quitando bonos y poniendo el préstamo, no es más deuda, es la misma deuda pero con menos tasa de interés. Así que nuevamente yo quisiera hacer un llamado a los diputados a que aprueben esta iniciativa, a que no perdamos este préstamo, porque hay cola de países que al momento de que nosotros no utilicemos este financiamiento lo van a utilizar. Nosotros ahorita lo tenemos disponible por el buen desempeño económico del país y necesitamos estos recursos para que no tengamos que incurrir en nuevos préstamos para seguir apoyando a la población. Así que nuevamente les pido a los diputados, al pueblo de Guatemala que nos apoye a poder aprobar esta iniciativa de ley porque es indispensable para que fortalezcamos nosotros el presupuesto y contemos con más recursos para todos los programas que estamos llevando. Un incendio consumió una humilde vivienda en jurisdicción de Santa Catarina, Pinula. Un joven con autismo de 18 años habría sido el causante del incendio de su propia casa, según lo indicó su propia mamá. Una humilde vivienda construida de madera y lámina fue consumida por las llamas. El inmueble está ubicado en la Segunda Avenida y Quinta Calle del sector 13 en el pueblito Santa Catarina, Pinula. La familia lo perdió todo. La madre del joven indicó que salió a trabajar junto a su esposo cuando recibieron la noticia. El joven se quedó atrapado junto a otros niños en su vivienda, por lo que resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo y fue conducido hacia un centro asistencial. Se suscita un incendio en una vivienda construida de madera y lámina. A la llegada de bomberos voluntarios, con el apoyo de bomberos de Santa Catarina Pinula, pudieron evacuar a 3 niños que se encontraban adentro de la habitación. Lamentablemente, uno de ellos presenta quemaduras en un 80% del cuerpo y es trasladado en estos momentos hacia un centro asistencial. Bomberos voluntarios, con el apoyo de bomberos de la localidad, han utilizado más de 1.000 galones para apagar el fuego de dicha vivienda. De momento se desconoce cómo fue que el joven originó el incendio. Varias personas fueron atendidas por crisis nerviosa. Estados Unidos y Guatemala renovaron un acuerdo de información sobre derechos laborales con el fin de brindar protección a los connacionales que trabajan en los sectores productivos por la nación norteamericana. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la Junta Nacional de Relaciones Laborales y las embajadas de El Salvador, Guatemala y Honduras suscribieron un convenio para que se vele por el respeto de los derechos de los migrantes de estos países. A la vez, se fomentarán programas de información para trabajadores y promoverá una migración segura. La administración Biden-Harris reconoce la interconexión que tenemos como vecinos entre nuestros países. No podemos asegurar el bienestar de los trabajadores y las comunidades dentro y fuera de nuestras fronteras sin trabajar juntos. Hoy renovamos el compromiso que hicimos hace una década entre nuestros gobiernos para asegurar que los derechos laborales de los ciudadanos de sus países sean respetados y protegidos mientras trabajan en los Estados Unidos. Es difícil saber cuántos guatemaltecos residen en Estados Unidos y también cuántos de ellos hacen parte de la fuerza laboral, pero no me cabe la menor duda que son una cantidad muy importante. Es por esta razón que la firma con el Departamento de Trabajo de estos instrumentos es tan importante, ya que los mismos se enfocan en el logro del cumplimiento de las leyes. Se instó a las empresas estadounidenses a acceder al programa de trabajo temporal para que puedan contratar mano de obra guatemalteca. Es un hecho que los empleadores en este país están necesitados de trabajadores y los migrantes sin duda son una fuente.
También es un hecho que hay gran cantidad de personas en nuestros países que quieren venir a trabajar a los Estados Unidos. Por ello exhortamos a los empleadores a acceder al programa de trabajo temporal para la contratación de trabajadores. Como también exhortamos al guatemalteco a migrar por la vía regular. En otros temas de interés, el envío de remesas sigue batiendo récords. Abril, por ejemplo, registró, debo decir, la cifra más alta. El esfuerzo de los migrantes guatemaltecos, principalmente los que radican en Estados Unidos, sigue viéndose reflejado con el envío de remesas. En abril se recibieron 1.516.1 millones de dólares, una cifra jamás registrada hasta ahora. El Banco de Guatemala detalla que en 4 meses los migrantes guatemaltecos han enviado en concepto de remesas 5.452.7 millones de dólares, equivalentes a 41.767.7 millones de quetzales. Pero del 1 de enero al 30 de abril, los compatriotas enviaron cada día más de 45 millones de dólares. La mayoría de estos ingresos se concentran en departamentos como Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Petén, Alta Verapaz y Quiché. Para este año se elevó la proyección de cierre, pues ahora se esperan 17.590 millones de dólares, mientras que el año pasado se recibieron 15.295 millones. Informativo, un hombre que conducía bajo efectos de licor estuvo a punto de provocar una tragedia en San Marcos. Una persona se salvó de ser atropellada por un pick-up, placas particulares 428 HFX, en el sector Los Jazmines, zona 1 del municipio de San Pedro Zacatepeque, del departamento de San Marcos. Yo saliendo estaba aquí, y ya venía el pick-up así, El piloto iba en estado de ebriedad y conducía a alta velocidad en una calle angosta y poblada, por lo que perdió el control y se empotró en una vivienda, dejando daños en la infraestructura y el vehículo destruido en la parte delantera. Por varios minutos, el piloto se encerró en la cabina del pick-up y se negaba a salir, a pesar del diálogo de la Policía Nacional Civil y de los propios familiares. ¿De qué 299? ¿Qué dice, pana? Dígame, mi huevo de los años. El individuo insultó a los elementos de las fuerzas de seguridad a la hora de sacarlo del automotor y luego subirlo a la autopatrulla. Agradecer que no le pasó nada a nadie porque ya estuvieras muerto. En San Antonio. ¿Por qué? Porque no iba a... Váyase. Ah, sí, Leonardo. Ya viste que todo lo complicado, verás que todo la vida es... ¿Qué me trae? Hijos de puta son... ¿Por qué? En San Antonio, grave. 12:30. ¿Cuánto me bajaron? ¿Cuánto me bajaron? Tiraba a hacerlo. Decime, ¿qué dice? Mira, termina. La persona fue identificada como Elman Leonardo Godínez Navarro, de 22 años, quien fue trasladado a la subestación de la Policía Nacional Civil de San Pedro Zacatepeques, posteriormente al juzgado de turno. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrio. Un total de 44 víctimas mortales es el saldo de un nuevo motín en una cárcel ecuatoriana. Esta nueva masacre se produce un mes después de un hecho similar en el que murieron 20 personas. Según reportan las autoridades, es el momento en el que se trasladó a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil a los 6 presuntos responsables de la más reciente matanza de reos, la segunda en proporciones de masacre en lo que va de este año en una cárcel ecuatoriana. En esta ocasión, los hechos se produjeron en el centro de privación de libertad de la ciudad de Santo Domingo, localizada a unos 100 kilómetros al suroeste de Quito. La mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, a simple vista se puede observar,
fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego. Y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas. Detrás de la crisis se encuentran organizaciones criminales que libran una guerra dentro de las cárceles del país. En poder de los reos se encontraron armas de fuego y explosivos. Se encontró 4 armas de fuego tipo fusil, 3 pistolas, un revólver, 4 granadas, munición y alimentadoras. Con el motín se produjo la fuga de 220 presos. En las últimas horas, la policía reportó que fueron recapturados 150 en zonas cercanas. Una de las causas recurrentes es el alto grado de hacinamiento. Este centro tiene aproximadamente 1.700 privados de libertad, de un aproximado de 1.100, que es su capacidad. El detonante de este hecho, según la versión oficial, habría sido el traslado de un peligroso reo que estuvo involucrado en el motín que se produjo hace un mes en la ciudad de Cuenca. Allí perdieron la vida 20 personas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Nacionales, la elección del próximo Procurador de Derechos Humanos se realizará en el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la República. Es parte de lo que la comisión va a determinar en su momento. Aún no hemos llegado a ese día donde se tenga que decidir. Ahorita estamos todavía en la depuración del listado inicial. Recordémonos que con el primer filtro que se pasó salieron 9 participantes a quienes se les solicitó que regresaran con los documentos faltantes, si es que así lo decidían. Se está en ese proceso actualmente. No tengo ahorita el conocimiento exacto cómo va ese proceso, si ya se tienen los resultados, pero ya al final tendríamos ya una primera lista ya depurada y seguiremos ya en el proceso y el análisis, como les digo, que está haciendo cada uno de los miembros de la comisión. Diputado, ¿y la elección del nuevo Procurador de los Derechos Humanos se haría dentro del periodo extraordinario de sesiones? Efectivamente, se tiene que hacer dentro del periodo extraordinario cuando el Congreso está en receso. Este proceso tendrá que hacerse en el mes de julio. No tenemos otro chance, ya que en el mes de agosto el nuevo procurador afortunadamente va a tomar posición y el que va, pues se va. Durante los primeros días del mes de mayo hemos rendido un homenaje a las madres trabajadoras, a las madres que son motor de las familias en todo sentido. Pero hoy, justo en el 10 de mayo, hacemos un homenaje a las madres ausentes, las que generan un dolor indescriptible. Este es un día tan especial y los recuerdos y la tristeza seguramente afloran en los corazones de cada uno de los hijos que las recuerdan con tanto amor, pero también en esos camposantos que hoy fueron muy visitados. Amor eterno, inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amando. Cada 10 de mayo se celebra el Día de la Madre, pero hay quienes no cuentan con la dicha de tenerla y año tras año vienen a los diferentes cementerios del país a adornar la tumba de la mujer que les dio la vida, llegando a su mente miles de recuerdos. Venimos para el Día de las Madres, el Día de los Santos, que son días especiales, ¿verdad? Pero como le digo, siempre venimos seguido, aunque no sea días especiales. ¿Y qué consejo le podría dar usted a las personas que aún tienen a su madre viva? Bueno, pues que la cuiden. Que después es difícil estar sin ella. Sí, que la cuiden, mientras está viva, que la cuiden. Sí. Luego hace falta. Sí, hace falta bastante, entonces si las podemos cuidar en vida, cuidémoslas. ¿Que usted recuerda eso? Ay, Dios de mi madre, mucho.
Sí, como yo la tuve, conmigo murió y todo. Sí. Me hace mucha falta. Y a pesar de los años, pues también viene a adorar. Ah, sí. Para su cumpleaños, y Semana Santa venimos y nos juntamos todos aquí, los hijos de nosotros. Traíamos, hacemos enchiladitas, comemos todos aquí. Traemos agüita, comemos. Pero como habían cerrado todo eso, ya no lo hicimos. A pesar de los años, continúan recordando los momentos compartidos y la ausencia sigue doliendo. Pensé que conforme el tiempo se iba a poder quitar ese dolor y la tristeza, pero la extraño mucho. No hay día que yo extrañe a ella, no hay día que yo no pueda estar pensando en ella. Pienso al despertarme, al dormir. La amo y siempre fue mi gran ejemplo como madre. Así que si usted tiene aún a su madre viva, tómela de la mano, abrácela, dele un beso y haga que pase un feliz día de la madre. Y si está lejos de casa, llámela o haga un tiempo para poder estar con ella. Después puede ser demasiado tarde. Con imágenes de Eduardo Coco, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luis Saavedra. Y hemos llegado así al final de esta emisión, siempre agradeciéndole la sintonía y por supuesto dándole un saludo muy especial a todas las mamás. Pero cerramos con una nota de impacto, Nancy. Sí, una nota bastante lamentable porque gran consternación vivieron varios trabajadores de tribunales en el departamento de Huehuetenango por un hecho impresionante. Con esta nota los vamos a dejar precisamente, pero sucede, Nancy, amigos televidentes, cuando el juez muere en plena audiencia. Vea usted. Mientras realizaba una audiencia de transgresión, el juez del juzgado de la niñez y la adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal, el licenciado Reyes Eleazar Ochoa Solís, de 75 años, falleció de un paro cardíaco. Pese a que sus compañeros de labores trataron de reanimarlo, el juzgador ya no contaba con signos vitales. Reyes tenía 13 años de laborar en el juzgado y era originario del departamento de San Marcos. Sus compañeros así lo recordaron. Siempre fue desde el inicio, desde hace 13 años que estamos compartiendo con él. Una excelente persona, un gran profesional y una persona que siempre fue muy dedicada a su trabajo, siempre aplicó lo que es la justicia como debe ser y atendió a toda esa niñez y adolescencia que tanto lo necesita en Huehuetenango en el resarcimiento de sus derechos humanos violentados. Realmente fue un excelente profesional. Sus restos fueron velados en una funeraria de la zona 1 y posteriormente fue trasladado al departamento de San Marcos, de donde era originario. De momento se desconoce si el juzgador padecía de alguna enfermedad. Con imágenes de Jordani Villatoro, reporta Daniel Méndez.